En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez. ¿Cómo va? Buen sábado, qué hermoso sábado, Carlitos. Hermoso ¿Cómo sábado, no estás? hace frío. Yo no siento frío, estoy en remera, tranquila. Ah, ¿sí? 14 Tranquila en grados, remera, 14 grados, pero hay bien, sol. Está claro. lindo, está lindo. Para mí está lindo, te digo, por lo menos Ah, yo veo hemos acá desde tenido casa días de medio. más Yo pensaba templado, me bajar a parece. tomar sol, pero lo veo medio complicado. Sí, Sí, se no, puede. animate, animate porque a la noche hay pronóstico de algunos chaparrones. Ah, pronóstico de Chapa. ¿Cómo es el tiempo? O sea, mañana que juega Boca en Rosario, ¿cómo, ya que no está Calvo, lo vamos a saludar a Calvo, pues se fue de fin de Claro, semana. Así que le mandamos un sí. saludo grande desde acá, Javier Calvo. Em, Juega en Rosario, me decís. sí. En Mañana con Rosario. Rosario Sí. Central. Sí. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires lo que va a estar es mayormente nublado, ¿eh? Mayormente nublado. Así que mayormente nublado. No hay pronóstico de lluvia, pero tampoco va a haber sol. Ajá. Bueno. ¿Y para el ¿Está lunes bien? cómo pinta? El lunes a la ¿En noche. sierra? Sí. Lunes a las 9 de la noche, por ejemplo. Lunes a la noche. A ver, lunes a la noche. 9 de la noche precisamente, a ver si tenemos exactamente 20 grados de máxima. Y a la Ajá. noche, bueno, te puede bajar a unos 13, 15 grados. O sea, la amplitud estamos casi toda la semana entre 13 a 15 y 20 de máxima. Con lo cual hacia Ah, la noche claro. calcular unos 16 grados, con viento del este. Claro, porque el lunes, ¿por qué No preguntaba tanto yo lunes a frío, la pero tampoco noche? para descuidar la cosa, ¿eh? Sí, Claro. porque ¿qué hay? ¿Por qué preguntaba lunes a la noche? Pues lunes a la noche, a las 9 de la noche, Romy, hay cadena nacional. ¿Eh? Ah, cierto. El presidente Sí, sí, Javier tenés razón. Milei La presentación del presupuesto. va a presentar el presupuesto 2026. Y también dicen que Sí. va a presentar una reforma laboral. Ese es el rumor ¿Ah, más sí? fuerte que hay dando vuelta, por lo menos ayer, en el sistema financiero, en los Ujú. principales operadores, también en algunos empresarios que se empezaban a preguntar si ya estaba lista la reforma Sí. laboral. Pero bueno, la reforma laboral está dentro del DNU. Y en realidad está prácticamente la mayoría de las partes de la reforma laboral con amparos por Ujú. parte de la justicia para que no se pueda prácticamente cumplir casi nada de la reforma laboral. Nada, claro. Entonces, pero ya Sí, está sí, en la sí, ley sí. base de la reforma laboral, o sea que reforma laboral la Argentina Está. tiene. Lo que pasa es que está toda dentro de todo lo que han sido amparos judiciales a la reforma, a todos los artículos de la reforma laboral. Una semana Ujú. complicada, Romy, ¿no? Una semana Sí, difícil, una bastante semana tumultuosa, donde sobre todo post elecciones, ¿no? Claro, fue sí, eso. una semana complicada, Elecciones sobre todo bonaerenses. más que todo, el lunes hubo una fuerte caída de todos los activos financieros de Argentina, sube el riesgo país. Martes y miércoles, yo diría, se Ujú. tranquilizó. Y jueves y viernes, en particular viernes, fue muy malo para la Argentina, porque frente a todos los mercados que se llaman emergentes, que subieron, las acciones, los bonos, la Argentina se quedó muy retrasada. Y el dólar prácticamente ayer, el dólar Banco Nación cerró en aproximadamente 1565, algunos dicen que llegó a los 70, al pico de la banda. Y es una situación muy complicada para el equipo económico, ¿eh? Un equipo económico que, ¿Mil como quinientos o decía mil Javier cuatrocientos sesenta y Calvo, cinco, Carlos? ¿cómo? 1400, ¿no es 1465? mil ¿Mil cuatrocientos cuatrocientos sesenta y sesenta y cinco. ¿Qué dije cinco el yo? ¿Qué dólar? dije? ¿Yo qué dije? 1465. Ah, 1565. No, 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 mil no, quinientos me fui dijiste, por ya, eso me claro, no, asustó. no, 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 me fui, no, no, Claro, no, no, digo en el no. sábado, no, 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 1465 la Eso. banda que puede tocar y que si pasa esa banda, ese valor interviene el Banco Central, es 1470. Pero ayer hubo, o sea, en la semana hubo muchas críticas para el equipo económico, en particular el jueves, de nuevo yendo
el equipo económico al programa del Gordo Dan, de Daniel Parisini, en el streaming Carajo, que en realidad es un programa que ya está, se llama Tres Anclas, ya fue, está como instituido ya ese programa los jueves allí, pero sería bueno que el equipo económico vaya a más lugares, no solamente haya que escucharlo en el streaming del Gordo Dan para saber qué va a pasar por la política cambiaria, por la política monetaria. Todo el equipo económico ahí, deberían ir Claro, a todos los totalmente. lugares el equipo económico, no solamente al streaming del Gordo Dan o a 24. Tendrían que ir a todos los canales y explicar un poco porque la gente no está entendiendo lo que está pasando en la Argentina. Y hay un punto muy importante que tiene que ver, No. y ahora lo vamos a hablar, con que en los últimos días, desde el miércoles al jueves, si uno iba a cualquier lugar, a cualquier lugar, a un shopping, Ujú. a un negocio, y no había mucha gente. Es como después, como que después de las No. elecciones, Entonces, ¿qué? la gente se asustó. Da esa sensación, da Vos esa sabés que se sensación. te pierde, Romil, la voz. Ah, bueno, ahora arreglo esto. Un segundito nada más. A ver ahí, Ahí sí. ahí está. Entonces Da yo esa sensación, decía, Carlos, me parece, que da esa sensación, ¿no? De un poco de, no un parate, sino como una leve, ¿cómo decir, no? vos que Estar hacés las atento, ¿no? compras, vos que salís, vos que Sí. notaste algo de esto. Depende del rubro. Por ejemplo, ayer fui a cenar a un lugar en Caballito, una pizzería muy conocida que siempre te atiende muy bien, precios normales. Estaba lleno. Pero, por ejemplo, lo que es el comercio de ropa me parece que ha bajado un poco. Quizás la gente, bueno, como que todo no se puede, me da esa sensación, ¿no? Claro, De, yo bueno, también. si Yo fui a tengo que cenar el salir. jueves y la verdad que no entraba la gente en el lugar, un lugar de ahí de Parque Patricios, muy, muy concurrido, Ujú. pero eso pasa, pero el resto, pero por ejemplo, vi los negocios ayer en un lugar, digamos, sobre la avenida Santa Fe, que Sí, hay mucho cerca de, prácticamente, bueno, en Alto Palermo, claro. y la verdad que no había gente, No. Y bueno, me no había pasó en la gente. avenida Avellaneda en Flores que tampoco noté gente, ¿viste? Entonces da la sensación que después del a mí la sensación que yo tengo es que la gente no se puede haber ido de golpe, pero me parece que lo que pasó es que después del resultado de las elecciones, pues esa diferencia de 13 puntos a Ujú. favor de, del peronismo, porque es el peronismo ahora se juntó todo el peronismo, no es ni el kirchnerismo, ni el peronismo, ni el kicilofismo, es todo el Ujú. peronismo que se juntó. Y esa diferencia de 13 puntos en la provincia de Buenos Aires me parece que asustó a la gente. La asustó. Es como que, o sea, hubo lo que yo llamo en los últimos meses, en el último mes sería, ¿no? Sí. Entre agosto y septiembre, digo, lo que yo llamo dos efectos que se llaman inesperados, digamos, ¿no? Un efecto, lo que se llama en la política o en la economía, el famoso cisne negro. Ah, te iba a decir, es Un eso. O evento que sea, uno, ajá, un evento que uno no espera. Por ejemplo, la pandemia fue un cisne negro, era un ujú, evento que el totalmente. mundo no esperaba, ¿no? Y en la Argentina, que aparecieran de golpe las posibilidades o las sospechas de corrupción, cuando aparecen los audios de Diego Españolo, Bermúdez. que Ujú. bueno, que ayer se hizo más profundo todo porque las declaraciones de Fernando Cerimedo era un hombre muy cercano a Diego Españolo, sigue siendo el director de un medio importante acá en la Argentina, se llama La Derecha Diario, que el principal Mm. accionista se llama Javier Negre, que es un periodista español que desembarcó en Argentina, un fanático de Javier Milei, un fanático, y acá voy a hacer después otra aclaración. Al aparecer al esos audios dejar de alguna manera la posibilidad que tanto Eduardo Lule Menem, Martín Menem, la secretaria general de la presidencia Karina Meilei
estuvieran involucrados en algún tipo de acto de corrupción Mm. por el tema en particular de la droguería suizo-argentina. Y siempre hay que decir que es la presunción, o sea, todavía no hay Lógico. No, absolutamente no. nada demostrado, nada, nada. Y hay que tener cuidado con todo esto, porque como todavía no hay nada demostrado, no, la justicia todavía no se expidió, entonces todavía uno no sabe en qué puede terminar. Pero bueno, el de la droguería, el de lo que pasó, porque también se apareció otro caso que estaba guardado, que era el caso de la intervención de la obra social de Osprera. Osprera es la obra social, una de las obras sociales más grandes de la Argentina, que depende que es la obra social de la UATRE. La UATRE es la Unión Argentina de Trabajadores y Estibadores, que creó Momo Venegas y Sí, donde sí, aporta a toda la gente del campo. Por eso es la segunda obra social más importante. mira. Bueno, allí hubo una intervención en la UATRE, pedida, solicitada por Eduardo Lule Menem. Allí prácticamente la intervención la hizo Eduardo Lule Menem, pasando por encima el secretario de Trabajo Julio Cordero, decidiendo prácticamente la intervención, una intervención que nunca estuvo a favor la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo. Entonces ahí aparece ese tema, digamos, de intervención de Osprera, que no se sabe por qué se intervino Osprera. Es porque un diputado de la Libertad Avanza, que se llama Pablo de Zanoni, le pidió a Lule Menes que interviniera Osprera porque estaba enojado con José Boitenco, que es el que maneja la UATRE, y por eso se intervino. Y automáticamente, después que se interviene Osprera, aparece un contrato para High Tech Innovation, la empresa de la que era dueño Martín Menem. Para entender qué es lo que pasa, porque hay un tema que es muy importante y que hay que aclarar, Romy, que es el tema de la operación. Uno puede hacer una operación, uno puede hacer una operación con un hecho en particular. Ahora, después hay que demostrar si fue o no fue una operación. Porque a lo mejor uno hace una operación con un hecho en particular, ese hecho en particular no se comprueba, entonces claramente fue una operación. Sí, Ahora, si uno hace una operación, empieza a dar mucha información, digo por dos periodistas en particular, que son Jorge Real y Mauro Federico, que dieron la información desde 5N sobre los audios de Españolo. Pero se comprueba que los audios de Españolo existieron, o como dijo Cerimedo el jueves, hay evidencia de que Españolo sabía lo que pasaba en Landís y Españolo dijo que en realidad estaba enojado porque no le repartían la de él o porque él no participaba. mm, Entonces, bueno, ahí ya no es una operación. Ya se comprueba un hecho que te tratan de hacer una operación, pero termina siendo un hecho que ahora la justicia deberá investigar qué es lo que pasa. qué Entonces hay que hacer tema, ¿eh? muy claro, porque Sí, mucha gente dentro de la Libertad Avanza dice, no, fue un operete, es una opereta, nos operan. Sí, es verdad. Han salido muchas operaciones en los últimos días, pero después hay mm, que ver si los hechos son ciertos o no son ciertos. claro. Si los hechos no son ciertos, fue una operación. Si los hechos son ciertos, empezó como una operación, pero se comprobó el hecho. Entonces, Mm, hay que hacer una gran diferencia con eso. Y hay un hecho muy importante que pasó y que fue parte de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, que usted, Romina, era muy chiquita, sí, pero no que tanto, sí. fue la famosa Banelco. ¿Eh? La Banelco fue un hecho de corrupción donde se descubrió que para aprobar una reforma laboral en el gobierno de Fernando de la Rúa en el año 2000, Mm, se le habría pagado a 5 senadores 5 millones de dólares para que aprobaran esa ley laboral. Alberto Flamarique, el jefe de gabinete de Fernando de la Rúa, habría sido quien a través de otra persona distribuyó 5 millones de dólares entre 5 senadores del PJ. ¿Mm? Vamos a hablar también del PJ, el Partido Justicialista, que se les habría pagado 5 millones para que aprobaran a favor esa ley laboral que fue en el 2000. ¿Cómo?
El vicepresidente Carlos Chacho Álvarez se entera de eso a través de una nota que escribe Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, allá por julio del 2000. Le pregunta al presidente de la Rúa si existió tal coima. El presidente de la Rúa lo desmiente y automáticamente, después de esa fecha, el 5 de septiembre, el 6 de septiembre del 2000, Carlos Chacho Álvarez renuncia a la presidencia de la Nación. Y ahí empieza la caída del gobierno de la Rúa, por un hecho de corrupción. Pero ¿cuál es el final de todo esto, Sí, Romina? boludo. Sí. ¿Cuál es el final de todo esto del hecho de corrupción de la Banelco? Que todo el mundo sabe, que todo el mundo sabe cómo fue, cómo se pagó, que lo pagó la CIDE a través de Javier Santibáñez, un amigo de Fernando de la Rúa. Mm. ¿Qué pasó? Bueno, después de tanta investigación, no se demostró nada. Por lo tanto, la famosa ley Banelco que se aprobó, todos dicen que fue un hecho de corrupción, pero la justicia no demostró absolutamente nada. Y en el 2003, creo, si no me equivoco, 2003 o 2002, se cayó directamente la causa, porque no hubo pruebas Interesante, evidentes ¿eh? para No demostrar. recuerdo. Entonces, lo mismo Mm. podría pasar con todo esto, que a lo mejor las pruebas no son evidentes ni para condenar a Diego Españolo, ni para demostrar que Eduardo Lule Menem, Ni Martín Menem, Karina, nada, claro. hicieron algo, pero bueno, pero yo creo que en este momento lo que pasó, vuelvo a repetir, fueron dos hechos que no esperaba la sociedad, como la aparición de los audios y que la Libertad Avanza perdiera en la provincia de Buenos Aires una elección legislativa. Hay que volver a recordar, acá hay un error del gobierno en transformar nacional a una elección que solamente fue Provincial. legislativa, Sí, legislativa provincial. legislativa provincial, y a partir de allí pasó todo. Pero bueno, también pasó que eh, la economía, digamos, en los últimos 15 días se complicara, que subiera el dólar como subió, con un problema grave, es que siempre se dijo que cuando el dólar estuviera entre las bandas de 1000 y 1400 que Ujú. empezaron a partir del 14 de abril, si tocaba el piso de la banda, el Banco Central compraba, o en el medio de la banda el Banco Central compraba, y por encima del techo de la banda el Banco Central vendía. Desde abril hasta ahora prácticamente, el Banco Central no compró dólares, compró muy poquitos dólares. Los exportadores liquidaron aproximadamente 11.000 millones de dólares y el Banco Central no compró dólares para acumular reservas. Entonces, podría haber terminado en esta fecha y el Banco Central, en vez de terminar con 40.000 millones de dólares de reservas internacionales, podría haber terminado con 50.000 millones de reservas internacionales. La historia sería otra, porque ahora, Claro. qué se le pone en duda al Banco Central? Si en la medida que la gente quiera sacar sus dólares, van a estar los dólares de los bancos para devolverlos. Básicamente eso es lo que se está planteando en las últimas 2 semanas. Si yo tengo Mm. depósitos en dólares y esos depósitos en dólares porque estoy preocupado, porque pasa algo y yo me los quiero llevar, si el banco me los va a devolver, o va a pasar como en el 2001, que cuando la gente quiso ir a los bancos a buscar los dólares, la situación es diametralmente opuesta. La macroeconomía está muy bien, la Argentina tiene superávit fiscal, no tiene absolutamente nada que ver este panorama económico que afronta el gobierno de Javier Milei, que afrontamos los argentinos antes de las elecciones del 26 de octubre, de lo que pasaba en el 2001, porque muchos comparan esto con el 2001 por esta Sí. idea de No, claro, no, no, nada intento que ver. destituyente intento Mm. destituyente de varios, en particular. Bueno, ayer se lo pudo escuchar a Sergio Berni, que fue el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, decir que ya la sociedad no acompañaba a Javier Milei,
Y hay que recordarle a Sergio Berni que Javier Milei tiene mandato, porque lo elegimos todos, hasta el 10 de diciembre del 2027. Por Tal las cual, dudas, avisarle a totalmente. Sergio Berni, avisarle a todos los que están en este tema, que no es así. O sea, cuando se fue Fernando de la Rúa, se fue porque en realidad institucionalmente la Argentina estaba rota. Se había ido un vicepresidente, la Argentina estaba quebrada económicamente y a partir de allí empezó. Pero esta situación Pero no se es puede comparar, diametralmente ¿no? opuesta a la del 2001. Así que, Pero quieren compararla, ¿no? pero quieren compararla, va a haber marchas el miércoles, donde va a ser muy complicado probablemente, porque está el tema de los 3 vetos del presidente Javier Milei. Ujú. Y hay que decir que el presidente Javier Milei, después que pasó uno cuando pasan las elecciones tiene que escuchar al que ganó y al que perdió. Y cuando escucha al que ganó y al que perdió, tiene idea de qué puede pasar en el futuro. Javier Milei perdió, fue el primero que salió y dijo lo que todo el mundo esperaba que dijera, que iba a mantener el rumbo. No dijo como Mauricio Macri cuando perdió, vamos a cambiar. No, voy a mantener el rumbo, se mantuvo allí y todo lo demás. ¿Qué pasó el lunes? No estaban los cambios que el mercado financiero, los empresarios, y básicamente pues son los más informados, esperaban. Era que corriera a Eduardo Lule Menem de la Subsecretaría General Institucional de la Presidencia de la Nación, de Gestión Institucional, y que se hiciera algo con Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. Que la semana que viene, yo adelanto, no la va a pasar bien Martín Menem en la Cámara de Diputados, ¿eh? No la va a pasar bien cuando le presenten todos los proyectos que ya se presentaron y que se van a tener que tratar el miércoles. Veto a la ley de financiamiento docente, el tema de veto a la ley que mejora el Garrahan Sí. y el llamado a Mario Lugones y Karina Milei a comparecer a la Cámara de Diputados. Mm. Va a ser una Semana situación compleja difícil, para el sí. gobierno. Eso va a ser miércoles en diputados, con todas las manifestaciones que va a haber, porque van a estar los estudiantes también por las facultades, por el financiamiento universitario, y además va a estar en la calle mucha gente, la gente del Garrahan, van a estar los jubilados que van siempre el miércoles al Congreso. Por lo tanto, ojo lo que puede ser el Congreso. El viernes estuvo todo tranquilo, la policía no apareció, no reprimió. Llamó mucho la atención que los que estuvieran con los carteles ayer en la marcha en Plaza de Mayo, el abanderado era ¿cómo es? No me sale el apellido. Beliboni. Beliboni, Beliboni, que quedó afuera con todos los planes sociales, con todo Sí, sí, sí. lo que robó de planes sociales a la gente y todo lo demás. Bueno, ayer Tremendo. estaba al frente de esa marcha. Así que va a haber que estar muy atentos. Pero el tema económico, obviamente, es muy preocupante. Y yo creo que lo que pasó esta semana es que la gente se asustó, Cautela, digamos la palabra, ¿no? Como estar en cautela. se asustó. Dijo, Mm. ¿qué me va a pasar a mí después del 26 de octubre? ¿Y cómo voy a estar yo? ¿Voy a tener trabajo? ¿No voy a tener trabajo? ¿Me va a mejorar el sueldo? ¿No me va a mejorar el sueldo? Bueno, mejor me corro un poquito. Me quedo en el Ya molde. el consumo venía bastante frenado y lo freno un poquito más. Así que bueno. Bueno, Romy, vamos a ir a ¿Una pausita? una pausa, ¿eh? Y después Bueno, seguimos la charla. Volvemos a repetir que Javier Calvo se tomó este fin de semana, así que va a estar con nosotros la semana que viene, ¿eh? cómo no. Así que le pedimos a Nico que nos mande ya un poquito la pausa o la tanda. Hay muchas cosas que necesitamos saber. Ahora te explico con Carlos Arbilla. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Somos A3 Mercados. Creamos mercados para el desarrollo del país. Crecemos juntos. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos. ¿Te agarró el granizo en medio de la ruta? Cuando algo se complica, te la hacemos fácil. En Experta Seguros tenemos el seguro de auto que necesitas. Contrata tu seguro de auto con nosotros. Consulta con tu productor asesor de seguros o ingresa en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llama al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. En Laboratorios Bagó trabajamos desde 1934 con espíritu de superación. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. En el Ciudad presentamos los fondos Crecer, una herramienta ideal para alcanzar tus objetivos financieros a corto y largo plazo. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Esta comunicación no tiene carácter de recomendación por parte del Banco de la Ciudad. Los fondos son administrados por Ciudad Administradora de Activos SAU 30 71 83 97 13 4. Para más información ingresar en fondoscrecer.com.ar. Mi momento de la verdad empezó hace un año. Estaba en una reunión de trabajo cuando empecé a sentir pánico y falta de aire. Algo que no me había pasado nunca empezó a pasarme de manera continua. Hasta llegué a sentir miedo de salir a la calle. Llamé a OSDE y me derivaron a un profesional que me ayudó a entender lo que estaba viviendo y a empezar un tratamiento. Gracias a eso, hoy estoy grabando esto en la plaza junto a mis hijos. OSDE, en el momento de la verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-7583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes del Seguro 400.800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1. Tarifa SOS de comunicación 0810-555-6733. Nuestra web a contacto@osde.com.ar. ¿Tuviste una semana de mucha presión? ¿Necesitas informarte? Tranquilo. Ahora te explico. Bueno, continuamos en Ahora Te Explico. No arrancó Romy, así que arranqué yo. ¿Veo? Usted tiene que arrancar. Claro, está muy bien. La Sí, temperatura, sí. la humedad, todo completo. Eso, Carlos, sí. Estamos acá hasta las 12, como siempre, en Ahora Te Explico, en Radio Cultura, en un sábado muy lindo en la ciudad de Buenos Aires, soleadito, agradable la temperatura, con 14 grados, y vamos a tener buen tiempo hasta la noche, que quizás caigan algunos chaparrones. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Entre tanta mala noticia que hay, económica, financiera y todo lo demás, vamos a hablar de buenas noticias para la gente. Vamos a ver de buenas noticias porque ya lo tenemos con nosotros a Germán Crivocapich, espero haberlo pronunciado bien. Perfecto. Que es administrador gubernamental de AGIP. ¿Estuvo todo bien, Germán? Pues lo preparamos, impecable. lo armamos, ¿viste? Y esto es a veces, pero bueno. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, No, gracias a ustedes, Carlos, Romina, por la invitación. Buen día para toda la Le audiencia. agradecemos a Horacio Lupi, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre nos ayuda con todo el tema, prensa, para explicarle un poco a la gente. Y esta es una buena noticia porque se trata de algo que se conoció esta semana, de una moratoria. Y bueno, está Germán para explicarnos un poco en qué consiste, los plazos, quiénes pueden ingresar y todo lo demás, pero que fue, yo diría, de la semana que tuvo la Argentina, una de las peores, digamos, de la era Milei, en cuanto a noticias políticas, financieras y económicas. Me parece que esta la podemos llamar la buena noticia de la semana. O sea, si hacemos un semáforo con verde, con rojo y amarillo, bueno, este es el verde, ¿no, Gustavo? Así que vamos a presentarlo de esta manera es sábado, hay que tener optimismo, hay que estar, hay que tratar de salir un poco de la mala onda que dejó a algunos les dejó buena onda, a otros les dejó mala onda, claro, la elección en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, así que desde ya, Gustavo, muchas gracias por estar y bueno, te escuchamos que nos expliques un poco de qué se trata esta moratoria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que conduce Jorge Macri. Gracias, Carlos. Me bautizaste Gustavo, pero es Germán, la G de... No, Germán.
¿Viste cuando Germán? Gustavo es el ministro de Hacienda, Gustavo Claro, Arengo. por eso, ¿viste? Como estamos con todo, Horacio Lupi, Gustavo, Germán. Exactamente. Bueno. Un gran ministro, aparte, yo lo envidio porque es muy joven, Carlos. Entonces... Sí, lo conozco, es el trabajo que está haciendo allí en el gobierno de la ciudad. Así que, ex Gustavo, Germán, adelante. Y tanto con Gustavo como con el jefe de gobierno, con Jorge, ya desde el principio de año habíamos trabajado en la propuesta esta que afortunadamente, como vos bien decís, el día jueves la legislatura aprobó la moratoria para todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, con un dato no menor que el propio jefe de gobierno agradeció a los legisladores, que fue votada por unanimidad. Todo el arco político votó esta herramienta con ese nivel de consenso. O sea, el PRO, la Libertad Avanza, todos juntos. El peronismo, la coalición cívica, el radicalismo, todas las fuerzas políticas. No hay ninguna que no haya acompañado, lo que insisto, es un dato relevante. Por la importancia que tiene, porque es verdad, en el contexto macroeconómico, microeconómico, desde la ciudad, pensamos esta herramienta como una forma de acompañar al vecino, al pequeño contribuyente, a la pyme, al empresario, o sea, todos los contribuyentes de un modo u otro se vieron afectados por todos los efectos de la actividad económica. Claro. Entonces, está pensado del siguiente modo. Involucra a todos los impuestos que administra la JIP. La tasa de alumbrado, barrido y limpieza, el impuesto inmobiliario, la patente automotor, el impuesto de sellos y ingresos brutos, que son los impuestos centrales de la actividad económica, y algunos impuestos de menor cuantía, pero que al contribuyente pequeño que tiene un negocio, un local a la calle, también le afecta, como es los derechos de publicidad y propaganda, la ocupación del espacio público. Van a poder adherirse a partir del 3 de noviembre. Es el 3 de noviembre. A partir del lunes 3, porque es el tiempo para... Primero que termine el proceso legislativo, su promulgación, su publicación en el boletín oficial y después la implementación sistémica. Y son deudas vencidas al 31 de agosto, ¿no? Muy buen dato, Carlos, porque el proyecto original era el 31 de diciembre, como el proceso legislativo se postergó, el dictamen inclusive de la comisión había salido con las deudas al 30 de junio y ya en esta semana se incorporó con las deudas al 31 de agosto, lo que también es un buen dato. 48 cuotas, eso sería lo más importante, ¿no? Hasta 48 cuotas. Hasta 48. El vecino va a poder elegir entre pagar de contado con quitas del 100% de intereses y recargos, o pagarlo en 48 cuotas, que también va a tener quitas, pero que son quitas parciales y no totales, tanto en intereses como recargos. Claro, y ahí en el tema de lo que entra inmobiliario, ABL, patente, ingresos brutos, sellos, publicidad y otros tributos, ¿no? Todos los tributos que administra la ciudad, que son una docena aproximadamente, ingresan todos. Ahora, yo sean en sede administrativa la deuda, o también en sede judicial. O sea, vos podés tener deuda que todavía no le transferimos para hacer juicio a los mandatarios, o deuda que ya tenga sentencia. O deuda que tenga sentencia o no la tenga, que esté en juicio. Por eso, que esté en juicio. Esa también. También ingresa. Y ahí hay una muy buena noticia, que fue de hecho una preocupación en la campaña de Jorge en su momento y una promesa de campaña que ahora se está cristalizando. De hecho, ayer tuvimos una reunión de gestión con el jefe de gobierno y él recordaba que había casos en los que un contribuyente pagaba una deuda y de honorarios al mandatario le pagaba 5 o 6 veces más. Ahí vamos, después me explicás bien el temita de los mandatarios, ¿eh? Sí. Y eso Jorge lo recordó ayer y dijo, yo recuerdo... Esto está dividido en dos cosas que aprobó la legislatura, ¿no? Por un lado, la moratoria y por el otro lado el temita de los mandatarios, que es un tema para explicar porque es bastante complejo para la gente, ¿no? Un trabajo muy importante que ha hecho Jorge Macri, que ya... ¿Vos venís de Jorge Macri de la administración de allá de Vicente López o no? Sí. Yo soy un tributarista, digamos, soy abogado, no soy contador, no soy economista, pero dedicado a la tributación desde hace
30 años, y sí, lo acompañé a Jorge desde que asumió como O sea, intendente. venís del grupo de Jorge Macri, Soledad Martínez, digamos, todo ese grupo. Exactamente. Bueno, entonces contame, yo tengo una deuda por patentes, por ejemplo, no la tengo yo, por suerte, pero digo, Es un ejemplo, claro. Puede pasar. tengo una deuda de patentes de 1.000.000 de pesos, por ejemplo, ¿no? Correcto. Más o menos cuánto tengo esa moratoria, ¿sí? Correcto. Que la puedo hacer en 48. ¿Tengo algún descuento? Si pago eso al contado? Bien, si lo pagás al contado, de ese 1.000.000 de pesos, todo lo que sean intereses y recargos, punitorios y resarcitorios, desaparece todo. O sea, Pagás es 1.100.000. solamente el Por capital. los intereses, los 100.000 me lo sacan. Te sacan todos los intereses. Por eso me queda el puro, lo que yo debía, El capital sin puro. los intereses que me empecé. Ponele que yo dejé de pagar en agosto del año pasado. Pasaron 12 meses, ¿sí? Correcto. Y mi deuda era de 1.000.000. Se acumuló y pongámosle que vamos a ser buenos, digamos. Me aumentó, no es verdad, pero me aumentó un 10%, ponele, 1.100.000. Esos 100.000 no van. No van, desaparecen. Perfecto. Y ese millón lo puedo dividir en 48 cuotas desde que empiezo la moratoria en adelante. Si pagás de contado, desaparecen todos los intereses. Si pagás en cuotas, la reducción es sobre el de 1.100.000. intereses. Claro, exactamente. Es sobre el millón más los intereses. Perfecto. Correcto. ¿Qué otra cosa buena le podemos contar a la gente de esto? De esta. Bueno, desde ya las moratorias yo siempre digo que las moratorias siempre son buenas porque de alguna manera lo que hacen es aliviar lo que se llama la carga fiscal de la gente, ¿no? Vos tenés un periodo de decir, bueno, yo tengo que pagar todo esto, pero tengo además, pero bueno, no, pero entré en la moratoria, bueno, es como pagar con la tarjeta una deuda, digamos, ¿no? Claro. Perdón. Sí, Romina. Sí. ¿El trámite es presencial? ¿Se puede hacer a través del BOTI? Claro, eso es importante. Sería? Esto es muy importante. Claro. No, el trámite es vía web, vía la web de la página web de la AGIP. Exactamente. Sí. Está habilitada y va a estar habilitada para hacerlo vía la página web de la AGIP. Esa va a ser la forma de instrumentarlo. Y tenés que entrar a donde www.agip.gov.ar. Entonces ahí va a estar colgada el link, bien visible, bien. Nosotros estamos trabajando con una herramienta, o una herramienta de comunicación que llamamos AGIP más simple. Desde que asumimos la gestión nosotros el año pasado, disparamos un montón de herramientas de gestión, mejoramos mucho la página web, que aparte es un tema permanente, no es que lo hemos terminado, seguimos mejorándola recurrentemente, los canales de comunicación, la herramienta del WhatsApp, la herramienta de un asistente virtual, todas las herramientas, insisto, y además permanentemente la estamos intentando mejorar con el diseño que trabajamos con nuestro propio equipo. Y bueno, también el link de la moratoria va a estar colgado en la página web y va a ser bien amigable para que cualquier vecino pueda incorporarse. Va a necesitar tener la clave ciudad, obviamente. ¿Va a necesitar? Se tiene que generar esa clave, ¿no? Claro, como para pero que esa ingrese. Clave la generás ahí ya entrando. Exactamente, y es fácilmente, y además... ¿Y hay algunos que la pueden tener ya de algún trámite anterior o no? Sí, hay miles de contribuyentes. Mucha gente que ya hizo un trámite, o sea, el que paga todos los ingresos brutos, por ejemplo, todos los meses, tiene que tener seguramente esa clave. Exactamente. No, en ese sentido no cambia. Perfecto. Bueno, ahora con eso ya hicimos la moratoria. Contame el tema que es bastante preocupante, el tema de los mandatarios. Te cuento un poco. Ahí, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que cuando Jorge estaba en campaña recibió y lo tomó personalmente? Las deudas en la ciudad, cuando entras en mora, se actualizan con una tasa de interés que no es muy alta. Inclusive en épocas de mucha inflación, como por ejemplo el año 2023, son tasas negativas. O sea, la inflación, frente a la inflación, digamos. Claro, frente a la inflación es como que la deuda se licúa. Ahora, el honorario del mandatario, cuando vos le transferís una deuda para que el mandatario la recupere judicialmente, que es una obligación que tenemos, nosotros no podemos dejar que las deudas
se nos prescriban, tenemos que transferirlas para su recupero. El honorario del mandatario se actualiza a través de una unidad de medida que fija el Poder Judicial, que no fijamos nosotros. Claro. Eso hace que el honorario del mandatario aumente más que la deuda proporcionalmente. ¿Y qué ocurrió? Sobre todo con deudas muy viejas, porque también nosotros tenemos deudas en gestión del 2014, el 2015, el 2017, porque la deuda, vos la iniciás el trámite, llega una sentencia y esa sentencia hace que la prescripción empiece a contar de nuevo. Entonces, tenés deuda en trámite de muchos años. La deuda más vieja crece muy poco en relación a lo que creció el honorario. Y ocurrió lo que justo ayer Jorge levantó en una reunión de gestión. Hubo casos en donde el honorario era 5 o 6 veces más alto que la deuda. Claro. Entonces, Y explícanos cómo juega la figura del mandatario. ¿Quién es el mandatario? el mandatario es un abogado con título y matrícula de abogado, matrícula en la Ciudad de Buenos Aires, que no es empleado de la ciudad, que es designado dentro de un régimen legal propio de la JIP y de la Procuración de la Ciudad, porque a la ciudad la representa el procurador judicialmente. Pero depende del Poder Judicial, no del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No, son, si querés, para decirlo al vecino, para que nos entienda, son como tercerizados. Sí. Es un abogado, cualquier persona. Estudios de abogados que se dedican a eso. A la cobranza, exactamente. A la cobranza masiva se llama. Entonces, ese abogado cobraba un honorario que se desproporcionó mucho. ¿Qué es lo que trabajamos nosotros desde el inicio de la gestión y qué es lo que resolvió esta moratoria y la ley que se sancionó simultáneamente? Bueno, corregir esa enorme distorsión. Ya hoy no te va a pasar más que pagues 5 o 6 veces de honorarios respecto de la deuda. Te generamos un sistema que ha escalonado también. Las deudas arrancan, el valor de medida se llama UMA, ¿no? El honorario del abogado. Entonces, tienen como un UVA estos, en vez tienen el UMA. El UMA, tienen el UMA. Está muy por encima, obviamente, del UVA, seguramente, porque el UVA es la inflación. Claro, y el UMA debe tener mucho humo, el calculo, ¿no? El UMA se mide, es la centésima parte del sueldo de un juez. Ajá. Es decir, entonces, y hoy un UMA está, creo que en 100 y algo de 1.000 pesos, 110.000 pesos. 100.000 pesos, claro. Claro. Un UVA vale 1.465 pesos, para tener una idea, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Las deudas de poco monto van a tener entonces un honorario máximo de un UMA. Nunca vas a pagar para los juicios más chicos más de 100.000 pesos aproximadamente de honorario. O sea que eran varios UMA, digamos. O sea, podía ser 10 UMA, ponele. No, nunca, no. Nunca. Nunca, no. Lo que estaban comprando hoy los abogados eran 2 UMAs. 2 UMAs. Más un UMA de gastos, 3 UMAs. Ahora te podía pasar que ibas a regularizar una deuda de patentes de 100.000 pesos y te cobraban 300.000 de honorarios. Claro, eso ya no tenía, pasa más. de entrada tenía 300.000 de UMA. Claro, de honorario. Y eso la deuda ya no era de pasa 100. así. Hoy ya lo bajamos a 100. Ajá, o sea, no puede ser más de 100. Para las deudas chiquitas. Para Si deudas vos debés, después si vos debés, por decir algo, 500.000 pesos, bueno, el honorario va a ser de 1.5 UMA, 150.000 pesos. Entonces ya hay una relación. Lo que hizo el gobierno de la ciudad lógico. le fijó los honorarios, digamos, a los mandatarios. Exactamente, en un valor más razonable con la deuda. Claro, Totalmente. Y luego las deudas superiores a 7 UMA, o sea, la deuda superior a 800.000 pesos, el honorario va a ser de 2 UMAs, o sea, 200.000. Claro, es importante si la deuda explicarle crece, que esos UMA no iban al gobierno de la ciudad, iban al bolsillo del nunca, mandatario. no. Es un honorario de un abogado. O sea, le sacabas mucha plata al contribuyente, el contribuyente por ahí cree que es la ciudad de Buenos Aires la que le está pagando todo lo más, pero en realidad le está pagando al mandatario. Por eso, nosotros tenemos que conseguir un consenso, un equilibrio entre el trabajo del abogado, la necesidad del vecino y que la ciudad siga recuperando estos créditos. Por más que no sean muy grandes, hay que recuperarlos. El tema era evitar esa distorsión de que el abogado cobre mucho dinero de honorario
que la ciudad se le complica recuperar su crédito y que se castiga al vecino indebidamente. Acá había que conjugar de alguna forma los tres intereses, el del vecino, el crédito fiscal y que el trabajo se pague, no es que vas a dejar de pagarlo, pero que se pague, como dijo recién Romina, en un valor razonable. Claro. ¿Y ustedes tienen calculado más o menos cuánto pueden, digamos, cuánto es lo que la deuda total hoy más o menos que tiene porque esto va a ayudar también al gobierno de la ciudad, mucha gente que no le pagaban la deuda, o sea, lo va a ayudar en términos fiscales, digamos, ¿no? Porque siempre que vos lanzás una moratoria, tenés la posibilidad de recaudar algo que pensabas, a lo mejor ya lo habías previsionado, como diciendo, bueno, esta deuda ya está, no me la van a pagar, ya la previsiono, ya está, digo. Eso va a mejorar también la caja del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí, pero, sí, pero. No fue una medida pensada para recaudar. 2 minutos para el pero. Mira, no fue una medida pensada para recaudar, yo te lo pongo muy rápido en porcentajes. El presupuesto de la ciudad, si vos lo relacionás con lo que tenemos para gestionar en esta moratoria, y la moratoria debe representar el 2% del presupuesto. Claro. El 2%, y gestionando deuda de muchos años, con lo cual si lo anualizás es mucho menos. No es tan relevante. Todo suma, todo sirve, todo nos ayuda a sostener el gasto. Nosotros decimos a pagar el sueldo a 30.000 policías, 50.000 maestros, 40.000 médicos, 15.000 enfermeros. Todo colabora. También colabora que el vecino se concientice, pero no es que fue pensado como una medida. Fue una medida más de alivio fiscal, no una medida recaudatoria. Dentro de todas las de alivio fiscal que hemos desarrollado, la devolución de los saldos a favor, los beneficios que hemos ampliado a jubilados, al universo de discapacidad, y las que tenemos pensadas implementar con el próximo presupuesto. Bueno, Germán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vuelvo a repetir, Germán Grivocapich. Está bien, ¿no? Impecable, Carlos. Muchas gracias a vos y a Romina por la invitación y a disposición siempre. No, por favor. Bueno, y todo lo que tengamos de AGIP de aquí en adelante, vamos a tratar de informarlo aquí en Ahora Te Explico en Radio Cultura. Con todo gusto. Buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Bueno, Romy. Bueno. Nos quedan 3 minutitos, así que, pero bueno, una buena noticia, ¿no? Una muy buena noticia y la verdad que es de alivio fiscal, es de alivio para el usuario, ¿no? Para el ciudadano, de decir, para bueno, tengo esta deuda, que es un dolor de cabeza y la verdad que no me da el bolsillo para pagar tanto interés y por lo menos tener la posibilidad de, listo, me pongo al día y te quedas tranquilo, ¿viste? Claro, yo decía, bueno, olvidarse el tema. Dentro de tantas malas noticias, tener por lo menos una buena que tiene que ver con esto del gobierno de Jorge Macri, de esta moratoria. Y también el tema de los mandatarios. Yo la verdad que no lo tenía claro, me lo aclaró muy bien, porque le hablaban de los mandatarios y decía, ¿viste lo que te ocurre el mandatario? Te ocurre el mandatario. Yo no sabía que era el mandatario, ¿viste? Claro, como un intermediario, claro, que las cobranzas pasan por ahí. Es muy importante, es muy importante. Sí. Así que bueno. Bueno, Romy, espero que tengas un lindo sábado. Gracias, vos también. Andá a ver los negocios, a ver cómo Voy a hacer una pesquisa, una investigación. Para mí, vos decís, pero para mí está frío, Para mí está frío. Puede ser, sí, no. Sí, ahora 10, a ver, ya te confirmo exactamente 15. Con un poquito de sol, se espera 18, claro, está ahí, claro. No, calor no, pero bueno, con el solcito se pone lindo, se está caminando y esas cosas. Bueno, nos despedimos, le damos gracias a Silmar Producciones, como siempre, a Nico, nuestro operador, que siempre está con nosotros, y bueno, hasta el sábado que viene. Chao. Chao. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Llegó el nuevo Nibus equipado con Mi VW Connect, el primer auto conectado de Volkswagen en Argentina. Conocelo y empezá a vivir nuevas emociones. Si no la conocés, vení a hacerlo. Si estuviste antes, regresá y te vas a sorprender. Te prometemos un lugar con la gastronomía regional más rica, la costanera más linda, las propuestas culturales más interesantes y mucho por disfrutar, siempre cuidando la naturaleza. Posadas, Ciudad Segura, Gobierno de Misiones.
Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. 5 industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Además, se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop. Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava. Cervecería y Maltería Quilmes. Este año cumplimos 135 años en el país, por un futuro con más motivos para brindar. Acompaña a este programa Provincia Net Pagos. Vos elegís cómo pagar tus impuestos y servicios. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de provincia, servicios financieros. Para comprar dólares, Galicia. Para reintegros de promos en dólares, Galicia. Para hacer crecer tus dólares, Galicia. ¿Qué? ¿Todavía no sos Galicia? Descarga la app y abrí tu cuenta gratis. Te lo dice el ratón Pérez. Cartera de consumo. Por Banco de Galicia, Buenos Aires, SAU, QUIC 3050001735, Teniente Juan Domingo Perón 407, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar/personas/beneficios de $. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico es una realización de Silmar Producciones.